pueden cerrar la puerta, por favor? Yo tenía que ser su moderador. De nada. Te estamos esperando, ¿sabes? Bien, todo lo que llegue. Adelante, chavos. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Hoy discutiremos un tema bastante polémico, no solo en los últimos años, sino en toda la historia, que es si la adopción de niños... La adopción de niños. Si es sobre el control de natalidad. Solo tuvo por el lado amable, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema bastante polémico, si es sobre el control de la natalidad. Como solución de la sobrepoblación. Por eso tenemos aquí a la postura a favor y en contra, que nos ayudarán a tener una opinión mucho más clara para decidir sobre este tema tan importante. Comenzaremos con la introducción a favor. Bueno, nuestro equipo está a favor del uso de anticonceptivos para el control de natalidad como solución a la sobrepoblación, y queremos recalcar que estamos a favor de esto como derecho y no como una obligación de los ciudadanos, pero sí como obligación del gobierno para proporcionar a los ciudadanos la información debida para el uso adecuado de los mismos. ¿No pueden hacer otra cosa aquí? Estamos en el carro, por favor. Muchas gracias. Ahora comenzaremos con la introducción de la postura en contra. Hola, buenos días a todos. Nosotros estamos en contra del control de natalidad en México porque para llegar a una decisión como esta se tienen que tomar en cuenta muchos factores, y tras analizar todos los puntos nos damos cuenta que existen menos beneficios de los que se tendría que haber para imponer una regla de estas. A través de este debate les argumentaremos y daremos todos nuestros puntos de vista para reforzar y defender esta postura. Gracias. Muchas gracias a los dos equipos. Ahora comenzaremos con el primer tema que forma parte de este debate, que es sobre el aspecto social. Comenzaremos con la postura a favor. En la parte del aspecto social, el control de la natalidad puede ayudar a disminuir los casos de pobreza infantil, ya que según un artículo de La Nación menciona un estudio realizado por la Fundación Observatorio de la Maternidad, en el que las madres de menores recursos tienen en promedio 3.3 hijos y las madres indigentes 3.7 hijos. Cuando una madre indigente, no puede ni costear una canasta básica de alimentos de 300 pesos. Esto comparado con las personas de clase media alta, que en promedio tienen 1.6 hijos. Esto es contrario a lo que sería ideal. Lo ideal sería de que, si tienes el dinero o la capacidad de mantener a más de un hijo, pues que tú lo tengas, ¿no? No creo que sea correcto el hecho de que no te puedes quizá ni mantener tú solo y estás trayendo más personas a este mundo. Para referirme a lo que estás comentando acerca de las madres que tienen algún cierto grado de pobreza y que no tienen quizá la capacidad económica para mantener a 3 hijos, México es consciente de esta situación y ha lanzado alrededor de 3 programas que se encargan justamente de dar cierto dinero mensualmente, es alrededor de 2,000 pesos por hijo, para que las madres tengan la oportunidad de mantener y costear los gastos que implicaría tener estos hijos. Los programas
si no mal recuerdo, se llaman, se los digo en cuanto me acuerdo, disculpen. Bueno, por otro lado también, nadie les está obligando a estas mujeres a tener más hijos de lo debido. Es cierto que se debería de hacer una mayor conciencia, pero no tenemos que ir tan drásticamente a la regla de prohibir tener hasta cierta cantidad de hijos cuando se puede dar, pues mejor invertir para hacer campañas en las que se les informa a estas mujeres, se les haga tener conciencia de que no pueden mantener a más hijos de los que en realidad pueden, ¿no? Bueno, de hecho se lleva a cabo un programa que se llama Planeación Familiar, que es justo lo que nosotros estamos apoyando, que te informa a ti como padre y madre de cómo llevar a cabo una buena salud sexual. De hecho, este programa se implementó en el año 1960 y ya ha traído muy buenas consecuencias. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto por persona o por cápita, como lo quieras ver, subió desde el subió desde el 1.2% anual hasta el 4.5% anual, que esto ha mejorado mucho la economía e inclusive la pobreza ha disminuido desde ese entonces. Hay un estudio que sacó una organización mexicana que dice que la pobreza ha bajado en porcentaje del 60% al 52% de población por debajo de la línea de la pobreza. También otro estudio de London School of Economics concluyó que a mayor inteligencia femenina, menor es el deseo maternal. ¿Y qué me dicen de todos los campesinos que tienen más hijos para que estos puedan ayudarles en el campo? Hay muchos campesinos que trabajan solos y que pues naturalmente con el tiempo van creciendo, pueden hacer menos actividades y requieren del apoyo de familiares. Para esto también tienen muchos hijos. No sé, tal vez con este tipo de políticas o de campañas puedan afectar, sí, tal vez ayudan a cierta parte de la población, pero a la parte rural, los campesinos se verán afectados si no los dejan tener cierta cantidad de hijos. Te puedo recordar que nosotros nunca dijimos que queríamos implementar políticas para decirle a la gente qué número de hijos tener, sino solo educarlos sexualmente. Bueno, entonces yo te contesto que desde hace mucho se ha intentado educar sexualmente a las personas. Ha habido grandes campañas de educación sexual y sinceramente los resultados que se han tenido han sido pobres con respecto a lo que se esperaba de estas campañas. Pues déjame decirte que eso no es correcto, porque se pasó desde que en 1960 que se empezó este programa de 6.67 hijos por mujer hasta 2.22 hijos por mujer, que es un crecimiento anual de población de 1.2%. Y bueno, sobre lo que comentaron de este programa, bueno, que estás diciendo que lo que apoyan es la difusión de educación sexual, ¿qué hace diferente lo que ustedes proponen a lo que ya se está haciendo? Porque solo este año México dio en el presupuesto nacional 75 millones de pesos para que se implementara justamente este tipo de programa que es para la planeación familiar, y como pueden llegar a observar, justamente como dijo Ian, el porcentaje de hijos que tiene cada madre ya ha disminuido, pero si se sigue disminuyendo vamos a llegar a un punto de ruptura en el que ya vamos a tener menos niños que adultos, y va a llegar un momento dentro de 20 años en el que todos estos adultos que ahorita tienen la capacidad de trabajar ya no van a tener, ya van a estar jubilados o por jubilarse, y esto va a afectar mucho, ya que la fuerza de trabajo que va a haber va a ser mucho menor a la que existe actualmente. Entonces la juventud ya no, la tasa de fertilidad ya no debe de seguir disminuyendo, porque esto perjudicaría
las proyecciones que se tienen para los siguientes años. Bueno, déjame decirte que Japón está actualmente en este estado que tú dices que se le llama pirámide poblacional invertida o deficiencia demográfica, y hasta el momento no se conoce ninguna solución a este problema. Hay un japonés que es doctor en política y en desarrollo, que se llama Kenji, y él ha, él ha propuesto varias soluciones, pero no se han podido implementar, y una es la ampliación del trabajo. Eso quiere decir que los jóvenes y las mujeres puedan trabajar al igual que los hombres. En ese momento, en Japón, hay una tasa de trabajo de los hombres mucho mayor comparado con el de las mujeres y de los jóvenes. Entonces se quiere ampliar este rango para que pueda haber, no haya un déficit en la economía. Por otro lado, en la política, se piensa que si se reduce la participación de adulta y se aumenta la participación juvenil, dándoles la oportunidad de votar desde los 18 años, se prevé que las personas jóvenes tengan mayor interés por su propio país. Entonces estos podrían llegar a ser varias soluciones a este problema que tú mencionas, solo que no se han podido resolver, porque no hay ningún caso como resolverlo. No hay cómo saber si se están resolviendo estos problemas, porque no hay otro país que ya lo haya resuelto. Bueno, justamente como dices Ian, aún no hay resolución a este problema, entonces ¿por qué deberíamos enfrascarnos en ese problema? Por ejemplo, en China se tiene que para el 2050 más de los habitantes que hay en Estados Unidos van a ser en China mayores de 60 años. Estas personas mayores de 60 años naturalmente ya no pueden trabajar. Y si tomamos en cuenta que México es un país que utiliza mucha mano de obra, que los trabajadores son empleados que pues trabajan en la mano de obra, no pueden hacerlo las personas que tengan pues más de 60 años, por ejemplo. Y esto nos lleva a otro problema también, que sería el de la jubilación. Si ahorita se tiene mucho problema con la jubilación, ¿qué va a pasar cuando todos estos adultos sean tan grandes y tengan que, pues el gobierno tenga que darles esta jubilación, tenga que darle todos los apoyos que necesitan y que no se tengan los recursos para darlos? Es por eso que se tiene que tener un equilibrio entre la juventud y las personas que son mayores. Sí, tú mismo lo dijiste. Es la última intervención antes de pasar al siguiente tema. Se necesita un equilibrio, y este equilibrio es lo que planeamos nosotros. No es es reducir la natalidad hasta un punto que la tasa de crecimiento sea la ideal, que en este caso sería el 1%, que por cada pareja salgan 2 hijos para que la población se mantenga constante. Muchas gracias por las intervenciones. Eso fue todo por el tema social. Ahora pasaremos por el aspecto económico. Le la palabra al equipo de Bueno, sobre lo que comentó mi compañero Juan Carlos acerca de la jubilación, este es un tema muy importante, ya que en México la edad para jubilación, bueno, el tiempo que debe de estar una persona trabajando para que se dé la jubilación es de alrededor de 17 años en promedio. Y en los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que México es miembro de esta organización, el promedio de años que debe trabajar una persona para jubilarse es de 22 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en México tienes que trabajar menos tiempo para alcanzar la jubilación en comparación con organismos internacionales. Y esto es muy importante a la hora de hacer el control de población, ya que las personas que en este momento están empezando a trabajar, de aquí a 18 años ya van a estar jubiladas. Entonces necesitamos todavía más fuerza de trabajo joven para poder sustentar este tipo de para poder seguir dando el abasto económico que el país requiere. Bueno, yo puedo decir que según predicciones del economista inglés Thomas Malthus, a nivel mundial la tasa de natalidad es demasiado grande como para mantener la producción de recursos y el reabastecimiento de recursos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Okay. El reabastecimiento de recursos como para que
si la tasa sigue creciendo de igual manera, en un futuro se pueda mantener a toda la población de una manera justa. Entonces sí voy de acuerdo con que hay que tener más gente que trabaje y demás, pero también creemos que es muy importante no sobrepasar los límites y por eso estamos apoyando la educación sexual. Ok, bueno, en primer lugar, tú nos estás dando este dato, pero como bien mencionaste, estás hablando de a nivel mundial. Ahorita estamos enfocándonos en México, que es lo que es nuestro tema. Y bueno, también quiero retomar el punto de que qué pasaría con estas personas que tienen hijos para apoyarse económicamente. Existe un problema que ya se ha dado en otros países, que se le llama el problema del 4-2-1. Esto significa que si cada vez se van teniendo menos hijos, entonces estos hijos van a tener que hacer un mayor esfuerzo para mantener a sus familias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se tienen 4 abuelos, después se tienen 2 padres y bueno, ustedes quieren dejarlo en 2 hijos, pero en caso de que estuvieran 2 o un hijo, este hijo va a tener que mantener a sus 2 padres, a sus 4 abuelos y además pues también va a tener que ayudar a la familia de su esposa. Entonces, esto pues implica un impacto muy fuerte en la economía de las familias y pues lo estaríamos agravando todavía más. Bueno, algo de lo que tú comentas sobre los trabajadores del campo. Hace rato Gibran mencionaba programas de apoyo para las madres que tienen, o sea, más hijos, ¿no? ¿No sería más ideal que educáramos a estas personas que tuvieran hijos responsables y en lugar de gastar tanto apoyo en cosas que se pueden evitar, dárselo a los campesinos? ¿No sería como más factible? Sí, bueno, pero eso estaríamos hablando de otro tema aparte, porque también en vez de gastar el dinero en estas campañas de educación sexual, también podríamos darle el dinero a los campesinos. Pero, o sea, también se tiene que tener, pues, se tiene que dar cierto dinero y cierto apoyo a cada parte de, pues, de todo lo que da el gobierno. Agregando lo que acaba de decir Juan Carlos acerca del presupuesto nacional, como les comenté hace rato, México dio 75 millones de pesos para la causa de planificación familiar. Esto equivale al 1% del presupuesto, que a pesar de notar, bueno, al decir 1% uno piensa que es una cantidad mínima, una cantidad que casi no tendría impacto, pero les quiero recordar que son 75 millones de pesos que se utilizaron en todas las campañas que se ven por televisión, se utilizaron también para la difusión de métodos anticonceptivos como los condones, por ejemplo, y se demostró a toda la población que se quería buscar el impacto, cómo se utilizaban estos métodos anticonceptivos. Por otro lado, si, como ustedes proponen, se da esa parte del dinero a los campesinos, pues estarían afectando el presupuesto que se está viendo como nacionalmente, porque, por ejemplo, otro programa que lanzó en cuanto a la economía del país es el de apoyo al primer trabajo, que se llama el programa de apoyo al primer trabajo lo lanzó hace unos 10 años para apoyar a todos estos jóvenes que son recién egresados y necesitan como el primer trabajo para tener experiencia laboral y que de esta forma puedan como desarrollarse. Entonces, a lo que quiero llegar es que ya se tienen este tipo de previsiones, ya que la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, se encarga de ver todos los problemas con respecto a la población, tanto en el crecimiento familiar como en el crecimiento económico, y por eso es que se da este tipo de presupuesto, este tipo de porcentaje para resolver los problemas de una manera óptima. Entonces, querer darle más dinero a los campesinos sería afectar la planeación que ya se tiene para la economía familiar. Pero no sería como darle más dinero a los campesinos. A lo que yo me refiero es que si educas a las personas, por ejemplo, no sé, si al año 10.000 mujeres tienen hijos irresponsablemente, porque cuando no los puedes mantener, eso es. Después de una educación, después de que esto se lleva a cabo,
quizás el siguiente año ya no son 10,000, son solamente 5, un ejemplo. Entonces, lo que te estás ahorrando de esas 5 se lo puedes invertir a esos campesinos que lo necesitan. Además de que, o sea, no solo es, la educación no solo va a ayudar en el valor económico, sino que, o sea, México en la actualidad encabeza la lista de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Estamos hablando de que la vida sexual activa en México empieza entre los 14 y los 16 años, cuando las principales campañas que llegan a niños de estas edades se tienen a los 15 años como mínimo, que es el tercero de secundaria, entre primero de primaria y tercero de secundaria. Llegan tarde a este tipo de personas y realmente pues empezar una vida sexual sin la información de vida nos lleva a cosas como esta. Bueno, sí, aquí siento que nos estamos desviando un poco del tema principal. Ustedes están diciendo que, pues sí, muchas mujeres se embarazan cuando están en edad de adolescencia, pero creo que realmente lo que se refiere al tema es de inculcar los valores, o bueno, más bien las enseñanzas de las personas que ya son mayores, que tengan responsablemente un número de hijos, no tanto hablando de solamente los adolescentes. Y sí, concuerdo que es importante que se dé una buena educación sexual a los adolescentes para que no tengan hijos tan jóvenes, pero hablando ya de las personas que tienen, por decirlo así, más de 23, 25 años, estas personas, pues sí, también se les puede dar educación sexual, se les puede concientizar de que tengan responsablemente un número de hijos, pero pues hablando con los adolescentes, no siento que estemos hablando del mismo tema. Es el mismo tema. Es el mismo. Sí, es el mismo. Justamente porque hay que educar a la gente para que cuando sean mayores no tengan hijos como conejos. Estamos hablando de que a nivel secundaria, primaria, hay que enseñar a las personas desde el principio a tener hijos responsablemente. En efecto, pero eso es una vertiente del tema, eso es en cuanto a la educación que se debe dar. El tema es el control de la natalidad a nivel nacional para solucionar el problema de sobrepoblación. Y el control de natalidad no solamente es la educación, es también todas las proyecciones que tiene el país para el crecimiento demográfico. Y si ustedes llegan a controlar o disminuir el crecimiento de la población, estarían afectando las proyecciones que ya se tienen y todos los presupuestos que ya se han otorgado para este tipo de problemas. Pues, al tener 20 segundos. un menor crecimiento anual, puedes asignar más de toda tu economía a diferentes sectores. Por eso ayudaría a la economía este tipo de programas. Muchas gracias. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es el político. ¿Es el último? ¿Es el último? Bueno, nada más antes de que continúen, creo que sí sería necesario que puntualizaran como el perfil del tema, porque siento que están hablando de cosas diferentes. Entonces, no hay como discusión, porque ustedes hablan de la educación y ustedes como de un control de la natalidad como más, no sé, me imagino como hablando de programas gubernamentales o algo así. Entonces como que son cosas distintas. Ustedes no salen de la educación, todo el tiempo están hablando de la educación. Entonces, ojalá que puedan hacer una argumentación un poquito más variada y más centrada en el tema. Cedo la palabra a la postura a favor en el aspecto político. Bueno, en el ámbito político, al tener este tipo de programa de control de natalidad, se puede asegurar que las campañas que se vayan hacia toda la población sean más controladas. Es más difícil controlar a un número muy alto de población que a un número más bajo. Entonces,
¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes programas políticos, es más fácil difundirlos a personas que son constantes. Si tú tienes 100 habitantes en un lugar y al momento de hacer que crezcan de manera drástica y al siguiente año tienes 600 habitantes, pues es más difícil controlar todos tus programas políticos. Entonces, a esto nos queremos enfocar. Bueno, es cierto que existe un crecimiento en cuanto a la difusión que se le debe dar a cualquier tipo de política, pero debo recordarte que esto se encargan todos los investigadores de la CONAPO, que es la Consejo Nacional de Población, y ya tienen proyecciones hasta 2050. Y se tiene bueno, actualmente y bueno, moviéndome a un organismo internacional que también usaron ustedes, la OCDE, el promedio de los miembros de la OCDE es de 1.75 hijos por mujer, que a pesar de ser un promedio internacional está por debajo de la tasa ideal, que es de 2.1 hijos por mujer, para tener un bono de población suficientemente, tener un bono de población ideal. ¿Qué es el bono de población? Es justamente lo que estábamos platicando del poder de trabajo que los jóvenes dan a su país a la hora de crecer. Entonces, México actualmente se encuentra con una tasa de 2.03, que ya es 2.03, lo investigué. Yo también. Lo vi en la página oficial de la OCDE en 2015, que es la publicación más reciente, 2.03, después de la última crisis que se dio. Y bueno, ya se encuentra actualmente por debajo de la tasa necesaria para tener un bono poblacional ideal. Entonces, si se llegara a implementar otra política para el control de la natalidad, esto quiere decir que va a disminuir todavía más y el bono poblacional va a estar negativo, y esto nos va a afectar en la proyección de 20, 30 años, y para el 2050 ya va a haber demasiada gente jubilada y va a haber muy pocos jóvenes. Pero es que tú estás viendo el programa de control de la natalidad negativo. Ayuda a controlarlo, no a disminuir la natalidad. Es algo en lo que creo que todavía no entiendes. O sea, si tú dices que con otro programa de control de natalidad llegas a bajarlo aún más, eso no es verdad. Es controlarlo, no disminuirlo. Es un punto que debemos dejar muy claro, porque inclusive al controlar la natalidad puedes enfocar que las personas tengan más hijos de los que tienen, no a fuerza disminuirlo, que es lo que tú me estás diciendo. Ok. Me parece. Entonces, yo quiero saber cuál es en sí la idea que tienen ustedes para implementar pues estas políticas. Ustedes le dirían a la gente como, si tienes exactamente 2 hijos, te vamos a dar cierto apoyo. ¿Eso es lo que ustedes nos están queriendo decir? ¿O cuáles serían las diferencias que ustedes tienen con las que ya se tiene actualmente en México? Mira, se puede implementar eso. O sea, lo que pasa es que, como dice Guille, estamos hablando de un control. O sea, lo que nosotros buscamos es una población ideal, o sea, ni más ni menos. Entonces, en diversos países, por ejemplo en Alemania o en Suiza o en países que tienen una natalidad baja, están implementando programas para aumentarla. Entonces, el punto de todo esto es crear un equilibrio. O sea, si tu país necesita personas, creas programas para aumentar la natalidad. Si tu país no necesita personas, creas programas para disminuir la natalidad. Okay, y aquí nos lleva al problema de que entonces se estarían reestructurando todas las políticas que se tienen en México. Tendrían que cambiar, tendría que hacer una nueva planificación para pues dar cierto dinero, ciertos gastos a, como dices, en Alemania, por ejemplo, le dan dinero a las familias que tienen pocos hijos para que tengan. Incluso les dicen, yo pago la educación de tu hijo hasta que cumpla 20 años. Pero aquí en México no podemos hacer eso porque no es la misma economía que se tiene en esos países. Y se tendría que hacer toda una planificación desde cero para volver
bueno, para poder tener este monto para darlo a las familias? Lo siento, pero creo que estás equivocado, porque por lo que tú me dices, en Alemania la educación no es gratuita, no estoy seguro la verdad de eso, pero por lo que me estás diciendo estás asegurando eso. Entonces, en México eso no funcionaría porque en primera, la educación es gratuita. En segunda, se pueden crear diferentes planes de apoyo, se pueden generar apoyos de vivienda, se pueden generar apoyos de medicinas o de alimenticios, que es al tener tú registrado a tu hijo en una escuela pública y aseguras no tener más de 2 hijos, se pueden llevar a cabo este tipo de fondos de apoyos alimenticios, apoyos bancarios, apoyos, becas para estudiar en el extranjero, incluso mejorar la educación en México. Acerca del control que mencionaste, es cierto, el control es diferente a disminuir, a aumentar, es simplemente que se mantenga. Y bueno, para esto te quiero comentar algo que publicó precisamente la CONAPO en 2015. La contención del crecimiento poblacional ya no constituye el principal objetivo de la política de población. ¿Esto qué quiere decir? Que al país, a la CONAPO, pues la política de población ya no le interesa enfocarse en el control de población, en la tasa de fertilidad. Lo único que le interesa es que se asuma un contenido local. Esto quiere decir que simplemente se van a enfocar en los estados, por ejemplo, Chiapas, que tiene una tasa de fertilidad de 2.4, me parece, 2.4, 2.3. En esos lugares ya más centralizado se va a aplicar el programa de contención del crecimiento poblacional. Sin embargo, ya el enfoque que se le está dando no es para controlar la población, es más bien para educar. Entonces, el control, como tú lo dices, ya no es necesario. Bueno, pues como tú nos dijiste el tema pasado, yo creo que te estás enfocando en la educación y estamos en el término político. Bueno, justamente te está diciendo que no se requiere un término político porque la planificación que se tiene, el resultado se puede obtener con educación, no con una política, como dices. Y luego, refiriéndome a lo que dijiste con lo de Alemania, yo solo lo estaba dando como un ejemplo. De hecho, justamente me estabas dando la razón. En México no se podría implementar este tipo de cosas porque de por sí la educación ya es gratuita y bueno, si le das otro tipo de beneficios sería el mismo resultado. ¿De dónde se va a sacar el dinero que tú quieres dar a todas estas familias si no se tiene preestablecido? Pues en primera no se va a tener que hacer otra reestructuración del Ajá. Básicamente es eso. Son mal utilizados, pero los programas ya existen. ¿Por qué dices que son mal utilizados? Por lo mismo que tú dices que falta la educación en México. Por ejemplo, muchas señoras, o bueno, madres de familia, solo reciben las becas o cosas, pero no las utilizan como eso. Entonces, hace rato ustedes nos estaban diciendo que solo nos estábamos enfocando en la educación y ahora están diciendo que lo correcto es educar. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que no es necesaria una política porque ya se tiene la educación, no que... O sea, nosotros estamos diciendo justamente que no se tiene que tener un control de natalidad porque no es necesario, porque los beneficios no los va a traer esta política. Pero al educarlos no le estarías implementando un control de natalidad. Es básicamente eso. No, si no, ¿cómo los educarías? Por eso, pero justamente es la educación que ya tenemos ahorita, entonces si no, ¿para qué estamos haciendo este debate? ¿Qué es lo que quieren argumentar ustedes? O sea, ¿qué haría diferente lo que ustedes proponen a lo que ya se está haciendo? Ustedes quieren, bueno, a lo que me refiero, que ustedes buscan que exista un control de natalidad así como por ley, ¿no? O sea, muy específico.
quizás sea algo muy arriesgado, pero, por ejemplo, en China ha mostrado resultados. O sea, sí, fue una decisión muy drástica, no digo que no, pero China con la política de un solo hijo logró disminuir su población en 400 millones de habitantes. Y aún así, ahorita China está como el país, creo que el más contaminado. Hace poco una publicación de la OMS dice que las partículas de carbón llegaron a los 400 partes por millón, que es muchísimo. Además de que esto no es todo, o sea, la contaminación no es lo único. China es dueña del embotellamiento más grande de la historia, que son los embotellamientos más grandes de la historia. Ajá, bueno, pero os voy a decir el más grande de la historia, que fue un embotellamiento que duró 11 días y que de largo tenía más de 100 kilómetros. En una autopista de 50 carriles. Ajá. Entonces, no estamos diciendo que en México necesariamente vaya a pasar eso, pero si no existe un control, si dejamos que las personas tengan hijos como conejos, esto podría llegar a pasar y esto causa una problemática más grande, porque te puedo apostar que va a salir muchísimo más caro en cualquier ámbito arreglar algo así, tanto de contaminación, de vialidades, de dónde meter a tanta gente, que empezar con un programa ahorita que evite que esto suceda. Claro, siempre tener como un, ¿cómo se dice? Un backup plan, algo así. Un plan de respaldo en caso de que si esto llegara a disminuirse demasiado, tener algo con que volver a aumentar tu población. O sea, es algo que es de años, es algo que no va a pasar en 2 días y es algo que creo que desde diversos puntos de vista se tiene que hacer. Pues solo quería... Es la última intervención. Sí. Bueno, sí es lo último, pero solo quería preguntarte ¿qué haría este programa? O sea, sí, entiendo que podría existir este programa para evitar que todo esto suceda, pero concretamente, ¿qué haría este programa diferente a lo que necesitas? No sé, ahora sí ya es la última, por favor, contesta para pasar a la siguiente. Lo que nosotros hemos estado proponiendo desde el inicio del debate son mejoras en el programa. Jamás mencionamos algo que no existiera, ni jamás dijimos que íbamos a crear un nuevo programa nosotros ahorita ya. Muchas gracias. Ahora pasemos a la sección de preguntas por parte de los jueces. Son 2 preguntas por cada juez. A los chicos que ustedes decían. Pero, y Gibran, estamos hablando del bono de la población, que necesitamos, bueno, más jóvenes que adultos para mantener una economía estable. ¿Cómo podrías aplicar este bono aquí en nuestro país? ¿Para qué te refieres? Ajá, o sea, ellos están diciendo que quieren hacer campañas para reducir la natalidad. De esta manera vamos a perder el bono de población. Es decir, ¿cómo regularías esta población, este bono de población? ¿Cómo harías que haya más trabajo joven que jubilados? ¿Cuál es tu postura, tu idea? ¿Podrías reformular la pregunta, por favor? O sea, ¿cómo mejorarías este bono de población de nuestro país? ¿Cómo? Pues es que el bono actualmente se encuentra muy cerca del ideal, o sea, el ideal es 2.1, actualmente está en 2.03, lo cual es muy adecuado, simplemente es como mantener el crecimiento actual y simplemente dar más apoyo a los programas de trabajo como el de Mi Primer Empleo, que ya sé cómo se llama. Y pues es más un apoyo en cuanto al primer trabajo o al trabajo de los jóvenes que un enfoque al control de natalidad. Yo tengo una pregunta para el equipo a favor. ¿Cómo afectaría la prohibición, bueno, usar las campañas como de prohibición, como la que mencionaron que hay en China, si se aplicara aquí en México? En realidad, México no ha llegado al punto necesario para tener que prohibir tener más de un hijo como lo es en China.
y creo que esa proyección es peor que fatalista, porque no está pasando y lo que queremos evitar es justamente llegar a ese punto. No queremos tener que decirle a la gente que no puede, porque como pareja es una decisión bastante personal, digámoslo así, el número de hijos que se tiene, pero también estamos conscientes de que son decisiones que se tienen que tomar con la información debida y con mucha responsabilidad. Okay. Para el equipo en contra, pues, ¿cómo afectaría a México una política de prohibición? Bueno, es que depende, porque si el equipo a favor nos está diciendo que no quieren una política tan drástica como la de China, entonces realmente estaríamos teniendo lo que tenemos hoy en día. Porque si se tiene una política rigurosa de prohibición de hijos, de natalidad, entonces se tendrían muchos problemas. En primera, violación de derechos humanos, ya que existe un derecho humano que nos dice que cualquier persona es libre de decidir el número de hijos de su familia. Se tendrían otros problemas como abortos forzados, se tendrían problemas de esterilización, como ya mencionamos en el debate, se tendrían problemas económicos para sustentar a la familia y económicos para sustentar al país en sí. Entonces serían muchos problemas. En la decisión de... Solo pueden los jueces, ya no es decisión de... Para cada equipo podrían concluir con menos minutos. Sí, es después. Primero es tu pregunta. ¿Quién tenía que responder? Primero que nada, dijo que era una violación a los derechos humanos y... ¿Dónde está? Tengo aquí una definición. Por derechos reproductivos se entienden aquellos derechos que buscan proteger la libertad y la autonomía de las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no. Creo que queda claro de que si tienes una ley que no te deja tener hijos, no estás siendo responsable del hecho de que te valga y tienes todos los hijos que quieras. De igual manera, si uno tiene todos los hijos que quiere, entonces llegamos al punto de tener que prohibir tener más de X número de hijos. Yo quiero que me digas dónde van a estar los derechos humanos cuando no puedas alimentar a tus hijos. ¿Puedo responder? Nuevo debate. Gracias. Ya pasó. ¿Y hay más preguntas por parte de los jueces? ¿Puedes hablar lo que vas a decir? No, porque si no, vamos a llegar. A ver, queda después para una última pregunta. Para el equipo a favor, ¿me puedes dar ejemplos de los programas de control de natalidad que hay en México? O sea, bueno. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, lo puedes buscar en la página de... Pero básicamente se llama planificación familiar, que lo hemos llevado diciendo todo el debate, y sus estrategias son así: hacer de las acciones de protección, promoción y prevención de un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, y además controlar las enfermedades de transmisión sexual y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable. Muchas gracias. Esa fue toda la sesión de preguntas. Ahora toca la conclusión por parte de cada equipo. ¿Cómo dice el equipo a favor? Bueno, nuestra conclusión es de que un control de natalidad, así literal control, no disminución ni aumento, control, es una manera muy factible de solucionar el actual problema de sobrepoblación que tenemos en México y en el país, en el mundo en general. Ok, ahora el equipo en contra. Bueno, como hicimos énfasis en la última parte del debate, en la parte política, la contención del crecimiento poblacional ya no es
un tema que le cause mucho interés al Consejo Nacional de Población, ya que está en un bonus poblacional ideal, entonces está bastante bien en ese aspecto, simplemente se tiene que mejorar en otros aspectos como el de trabajo, como el de una parte de educación que no forma propiamente parte del debate actual, así que simplemente queremos concluir que la contención del crecimiento poblacional es innecesaria en la actualidad. Okay, muchas gracias a los dos equipos y agradezco a todo el público presente por su atención y esperamos que hayan tomado una postura. Bueno, hoy solamente tenemos un debate que terminamos, tranquilos, solamente vamos a esperar a que los jueces deliberen y que nos digan cuál fue, según su opinión, el equipo